El día de hoy vamos a hablar acerca de presión arterial. Muy bien. Empecemos definiendo lo que es la presión arterial, ¿no? Tengo varios puntos porque son varios puntos los que quiero tocar. Eh, es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos. En este caso puede ser arterias, ¿no? Que es donde medimos lo que es la presión arterial o la tensión arterial. Y constituye uno de los principales signos vitales, ¿no? Que hemos tocado en el tema anterior, sino que en el tema anterior lo hemos tocado vagamente, ahora vamos a entrar en mucho más detalle. La sangre circula a través del sistema circulatorio debido a los cambios de presión y es ahí donde se mide la presión arterial. Es un indicador de salud cardiovascular. La unidad estándar para medir la presión arterial es en milímetros de mercurio. Y una sola medición de la presión arterial no puede reflejar exactamente la presión arterial, sino que son las tendencias las que nos dan una, un valor exacto o un valor que se acerca mucho a la presión arterial que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el primer párrafo vendría a ser la definición y los segundos que vendrían a aclarar esta. Bueno, cuando hablamos de presión arterial sistólica media y presión diferencial. La presión arterial sistólica, la punta de la presión máxima cuando se produce su eyección, ¿no? Punta de la presión máxima cuando se produce su eyección. Su valor es de aproximadamente 120 milímetros de mercurio, la presión sistólica. La presión diastólica cuando los ventrículos se relajan, ¿no? O sea, cuando los ventrículos se contraen o cuando máxima eyección hablamos de sístole, cuando se relajan hablamos de diástole, lo que permite que las arterias ejerzan una presión mínima y su valor lo mínimo va a ser 80. Mire, eleva, disminuye. 80 milímetros de mercurio. La diferencia entre presión sistólica y presión diastólica se llama presión diferencial o lo que vendríamos a llamar el pulso. Y su valor es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Factores de riesgo de la presión arterial. Bueno, la presión arterial es igual a la resistencia periférica por el volumen sanguíneo es igual a la presión arterial, ¿no? Factores hemodinámicos que pueden afectar la presión arterial tenemos. La vasodilatación puede provocar una disminución de la resistencia periférica. Eh, si disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión arterial. Una disminución del gasto cardíaco puede provocar una disminución del flujo sanguíneo, lo que puede provocar una disminución de la presión arterial. Aquí quisiera razonar un poco. Nosotros habíamos definido a la presión arterial como la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Simple lógica. Si los vasos sanguíneos ahora están más dilatados, quiere decir que son más anchos, pero la sangre sigue siendo la misma cantidad. Eh, por ejemplo, yo les digo, si metemos 100 mililitros de sangre en un tubo de 50 centímetros cúbicos que en un tubo de 100, ¿quién va a ejercer mayor presión? En el de 50 centímetros cúbicos, ¿no? Por eso que mientras los vasos más se dilatan, va a disminuir la resistencia periférica, ¿no? La resistencia periférica es la tensión que ejerce en contra de los vasos sanguíneos. Por eso es que disminuye la resistencia periférica y por lo tanto disminuye lo que es la presión arterial. Si disminuye el volumen sanguíneo, o sea, hay menos sangre, en este caso, por ejemplo, un caso de anemia, un caso de una hemorragia que ha perdido la paciente, un caso de hemorragia es el ejemplo más común o más entendible, disminuiría lo que es el gasto cardíaco. Si disminuimos el gasto cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo también disminuiría lo que es la presión arterial. Ahora, la vasoconstricción, o sea, los vasos son mucho más pequeños, obviamente va a haber un aumento de la resistencia periférica. Igualmente de la viscosidad de la sangre. Si la sangre se hace más viscosa, o sea, más dura, por así decirlo, va a tensionar más los vasos sanguíneos, va a pegar más los vasos sanguíneos. Por lo que la resistencia periférica también se va a ver aumentada.
Y por lo contrario, lo mismo pasa en diferente acá, si es que aumenta el volumen sanguíneo, por lo que aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta la presión arterial. Entonces, tener en cuenta que la presión arterial es igual a la resistencia periférica por el volumen sanguíneo. Si es que estos dos valores cambian o se ven alterados, eh, puede variar o pueden ser uno de los factores que pueden variar el- la presión arterial. Muy bien, entonces hemos visto los que son los factores de riesgo de la presión arterial. Ahora veamos algunos factores predisponentes de la presión arterial. ¿No? La edad. A mayor edad existe mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial, es verdad, mientras más adulto eres, los riesgos de padecer esta aumentan. El estrés aumenta la presión arterial por estimulación simpática. El sexo. Luego de la pubertad, los hombres tienden a tener la presión arteriales superiores y las mujeres después de la menopausia, las mujeres. Con respecto a la raza, es más alta en los afroamericanos. La presión arterial, la tensión arterial es más alta. La variación diaria es inferior a 1 gramo de hora por la mañana y llega a su punto máximo al final de la tarde. En este punto tiene que ver mucho el ritmo circadiano, ¿no? Las horas del día, la actividad del día también. Entonces, es inferior a 1 grado horas de la mañana y llega a su punto máximo en las horas de la tarde. Medicamentos como los diuréticos, los bloqueadores beta-adrenérgicos como el atenolol, el propanolol, o los vasodilatadores como el minoxidil, los bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como enalapril y captopril, pueden alterar lo que es la presión arterial o la tensión arterial, la presión o tensión arterial. Predisposición genética, ¿no? O antecedentes familiares, si es que tus padres, tíos o hermanos sufren de lo que es presión o tensión arterial alta o baja, es lo más probable que tú también los tengas. Ahora, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de sal, la grasa saturada o el consumo de alcohol también pueden predisponer a presión arterial, sea alta o baja. Hablemos de la clasificación de la presión arterial ahora. La presión arterial se clasifica en hipertenso, normotenso e hipotenso, ¿no? Hipertenso, hablamos de la presión arterial sobre los niveles normales, normotenso, la presión arterial dentro de los rangos normales y hipotenso, la presión arterial bajo los parámetros normales. La presión arterial va a variar según la edad que presente el paciente. En el recién nacido, hablamos desde el nacimiento hasta las 6 semanas, va a tener un rango de una sistólica de 70-10 y va a ir aumentando hasta 110, 140 en el adulto, ¿no? Teniendo el rango más estable en la edad adolescente o adulto, ¿no? Se va estabilizando más o menos. La diastólica también va a aumentar con respecto a la edad, por eso nosotros dijimos que la edad era un predisponente a la hipertensión. Mayor edad, mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial. Sus mismos datos se dan cuenta de que va aumentando lo que es la tensión arterial. Entonces tenemos de 7 a 1 años de 84 a 56, de 1 a 2 años de 98 a 58, de 2 a 6 años de 99 a 64, de 6 a 13 de 104 a 64, de 13 a 16 de 18 a 70 y de 16 a más de 110 a 70, ¿no? Que es la etapa adulta. Ahora, con respecto a la clasificación de hipertenso, normotenso e hipotenso, tenemos la clasificación de la OMS, en donde clasifica a las personas en hipotensas, personas con prehipertensión, con hipertensión de grado 1, con hipertensión de grado 2 o con una crisis hipertensiva, ¿no? Ya en el manual de tratar hipertensión también se puede ver y ya se trata, ¿no? Dependiendo en el cuadro que nos encontremos. Ahora, existe solamente lo normal, es
única y exclusivamente cuando se presentan los rangos en estos márgenes, tanto para la sistólica o para la diastólica, ¿no? Dependiendo la edad. Dependiendo la edad, estos márgenes se deben encontrar estables, pero me refiero al rango adulto para ser más detalloso, ¿no? Si es que tiene una presión sistólica de 80 y 120 y, importantísimo, y una diastólica de 180, se encuentra dentro de los rangos normales. Pero basta que una de estas cambie, tanto la sistólica como la diastólica, para poder clasificarlo como hipotensión menor a 80, prehipertensión de 120 a 139, hipertensión de grado 1 de 40 a 159, de grado 2 de 160 a 179, y crisis hipertensiva, una emergencia médica superior a 180, como una este, aberración sistólica, ¿no? Hipotensión sistólica, prehipertensión sistólica, hipertensión de grado 1, y recordemos que la sistólica se debe a la contracción de los vasos, ¿no? A la eyección de sangre. A cambio, la relajación, la distólica, depende solamente de esto, ¿no? Es hipotensión diastólica si es que es menor de 60, prehipertensión diastólica de 80 a 89, de 90 a 99 hipertensión de grado 1, de 100 a superior, de 100 a 109 hipertensión de grado 2 diastólica, y una crisis hipertensiva diastólica de superior a 110. Y si que presenta en estos dos rangos, ya se considera hipotensión y prehipertensión, ¿no? Dependiendo de la clasificación que se haya tomado. Ahora, entonces, la persona normotensa es una presión arterial que se encuentra dentro de los rangos normales. Ahora, la hipotensión, hablamos de causas, síntomas, y hablemos de un punto importante, que es la hipotensión ortostática. En el caso de las causas, puede ser por dilatación de las arterias, ¿no? Mientras las arterias más se dilaten, va a haber una menor resistencia periférica, por lo que la presión arterial va a bajar y vamos a estar dentro de la hipotensión, ¿no? Pues puede ser también por pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Ya lo hemos visto también, o insuficiencia del músculo cardíaco, ¿no? Los síntomas: tenemos palidez, piel moteada, frialdad, confusión, aumento del pulso y disminución de la diuresis. Si disminuye la diuresis, hablamos de un cuadro de hipotensión. En el caso de hipotensión ortostática, por cambios posturales. Nosotros podemos estar, por ejemplo, en un ángulo, cuando caminamos hacia altura, no vamos caminando hacia la sierra, no vamos caminando inclinados hacia arriba, nuestra presión arterial puede aumentar o puede disminuir, ¿no? En este caso, disminuir. Perdón, aumentar, ¿no? Porque se contraen muchos de los vasos y aumenta la presión arterial. La hipertensión, hablamos de alteraciones más habituales, factores principalmente accidentes cerebrovasculares. El flujo de sangre a órganos vitales disminuye, hablamos de corazón, cerebro, riñones o riñón, con frecuencia sintomático. Elevación intermitente a continuación de la presión sanguínea. Puede ser hipertensión sistólica diastólica. Presenta un origen primario o esencial que es mayor a la causa no precisada. Secundaria puede ser mayor a una causa conocida. Y los síntomas vendrían a ser cefalea occipital, enrojecimiento de la cara, sangrado nasal, fatiga fatiga en el caso de que sean pacientes ancianos. Tratamiento de la presión arterial: existen dos clases de terapia, una terapia no farmacológica y una terapia farmacológica. Esto ya está explicado en el curso de farmacología básico, farmacología clínica, que son videos que ya voy a subir más adelante, ¿no? Pero de una manera rápida sería la terapia no farmacológica, si es la primera que se pone, excepto en la crisis hipertensiva, ya que se trata, ¿no?, con medicamentos, pero en el caso de prehipertensión sí se puede tratar con tratamiento no farmacológico, los cuales sería dieta, no fumar, pérdida de peso y ejercicio regular.
La terapia farmacológica hablamos de diuréticos, bloqueadores beta-adrenérgicos, hablamos de vasodilatadores y hablamos de bloqueadores de los canales de calcio. Esto de acá sí me interesó y que son los lugares donde se puede medir la presión arterial. Hablamos en el brazo, que es lo más normal, ¿no? En la arteria braquial, que ponemos el tensiómetro y el estetoscopio, ¿no? Posición de las extremidades a nivel del puño del corazón, a cabo de la arteria braquial del brazo superior articular, pero también podemos colocarlos en la arteria radial, ¿no? En la arteria radial podemos medir lo que es la presión arterial. También en las arteria tibial posterior podemos medir la presión arterial y en la arteria poplitea podemos medir la presión arterial, ¿ya? Entonces, pierna y brazo. El brazo hablamos de la arteria humeral y radial y pierna hablamos de la arteria poplitea. Muy bien. Pero ¿con qué hemos medido esta presión arterial? Entonces hablemos de los instrumentos que se ha utilizado para medir lo que es la presión arterial. Hablamos del estetoscopio y del tensiómetro, ¿no? Al tensiómetro también se le conoce como esfingomanómetro y al estetoscopio también con un nombre casi ya no utilizado como fonendoscopio. Con respecto al esfingomanómetro o tensiómetro tenemos dos clases, el tensiómetro manual y el tensiómetro digital. Y en el manual tenemos el manómetro de mercurio y el aneroide. Tenemos dos principios en el momento de utilizar esta clase de instrumentos. Tenemos lo que es la tonometría, en el caso del aneroide y de mercurio, auscultación de tonos de Korokov, ¿no? Que yo lo voy a explicar más adelante qué son. Y con respecto a la oscilometría, hablamos de electrónicos, sensores de presión incorporados en el manguito que responden a las ondas de presión. Esto es en el caso de los digitales, ¿no? En el caso de los manuales, ya vamos a ver cuando escuchamos qué son los sonidos de Korokov y cuándo los escuchamos y qué significa. Ya, hablemos en primer lugar del esfingomanómetro o tensiómetro. Tenemos dos, ¿no? El manual y el digital. Hablemos en primera instancia de lo que vendría a ser el termómetro manual. Habíamos mencionado que teníamos dos, de mercurio y el aneroide. En primera instancia hablemos del de mercurio. Consiste en una cubeta de mercurio anclada a un tubo, como podemos observarlo acá. Este es el aneroide y este es el de mercurio, que tiene una escala que va desde 0 a 300 milímetros de mercurio, que es esta de acá, de 0 a 300 milímetros de mercurio. Para utilizarlo es necesario que repose sobre la mesa o que esté colgado en la pared. De lo contrario, el resultado no sería tan fiable, ¿no? Es el esfingomanómetro que mayor precisión tiene sin necesidad de calibrarlo, aunque su venta está prohibida porque contiene mercurio, un metal pesado muy contaminante. No obstante, se continúa utilizando en ensayos clínicos, en mujeres embarazadas o en pacientes con un alto riesgo que necesitan una evaluación precisa. Ahora, se utiliza también un estetoscopio para escuchar el pulso del paciente, o sea que necesitamos el estetoscopio junto con el tensiómetro de mercurio, no solo con el aneroide. Se utiliza un estetoscopio para escuchar el pulso del paciente debajo del brazalete, que también lo presenta, este brazalete que está acá adentro. Los dos utilizan brazalete. Lo que es necesario que la persona que utiliza tenga experiencia con ello para poder determinar correctamente la tensión máxima y mínima. Y es ahí donde salen los sonidos de Korokov, ¿no? Los sonidos de Korokov. Ahora, con respecto al tensiómetro aneroide, también llamado tensiómetro análogo, perdón, también llamado tensiómetro analógico. En lugar de una cubeta de mercurio, utiliza una aguja que empujada por resortes interiores. La aguja se encuentra dentro de la esfera graduada en milímetros de mercurio. Acá. Esta agujita de acá en este relojito de acá.
La aguja se encuentra dentro de una esfera graduada en milímetros de mercurio. Se recomienda calibrarlo cada 6 meses más o menos, ya que pueden perder precisión por culpa de la humedad y la temperatura. Estos esfingomanómetros también requieren el uso del estetoscopio para poder ocultar el pulso del paciente o la presión arterial, ¿no? Mejor dicho. Presentan partes. En el caso del aneroide, esto que observamos acá es el brazalete con la cámara. Este brazalete es el que se le va a colocar al paciente, ¿no? En el brazo, en el antebrazo, en la pierna o en el muslo. A ese brazalete se refiere. El manómetro arenoide, que es este relojito, esfera circular que presenta las agujas y la calibración o nivelación en mercurio, que obviamente no tiene mercurio. Tenemos la perilla insufladora, que es esta de acá, eh, que se va a girar como un tornillo que gira y que va a presionar, ¿no?, lo que son las arterias. Y el tubo de conexión, que es el que conecta la perilla insufladora con lo que es el brazalete. Con respecto al tensiómetro de mercurio, vamos a presentar un portafiltros, que es donde va a ir el filtro, que va donde va a ir la cubeta de mercurio, que observamos en el número 2. Tenemos la escala del mercurio a ambos lados. Tenemos el depósito de mercurio acá abajo, que es lo que se va a elevar y disminuir dependiendo la presión que presente el paciente. Tenemos la llave de seguridad, que va a ser el que libere, o sea, mejor dicho, que salga, lo que permite que salga el mercurio. El conector del depósito de mercurio, que es donde se deposita el mercurio, con perillas insufladoras, ¿no?, que va a permitir inflar al brazalete y al brazalete de la cámara, ¿no? Esta es la perilla insufladora, al revés, ¿no? Este es el brazalete y esta es la perilla insufladora. Al revés va. Muy bien, hemos hablado de lo que corresponde a lo que es el tensiómetro manual de mercurio y aneroide. El termómetro digital. El esfingomanómetro digital, también llamado oscilométrico, realiza mediciones oscilométricas, por lo que el uso del estetoscopio no es necesario. Estos aparatos para medir la tensión arterial de manera electrónica son muy sencillos de utilizar por cualquier persona, aunque no tenga experiencia usando un medidor de la presión arterial. Por este motivo se han popularizado tanto y es totalmente factible tener uno en el hogar en caso de que sea necesario llevar el seguimiento constante de la tensión. Dentro de los tensiómetros digitales vamos a poder encontrar de dos tipos, ¿no? Los que se colocan en el brazo, que son digitales, ya te marca todo esto de acá, ¿no? Sino que se van a colocar en el brazo o también en la muñeca, ¿no? Digitales, ya no necesita el uso de estetoscopio como es en estos casos, ¿no? O en la muñeca. En el brazo, el brazalete se coloca en el mismo modo que el esfingomanómetro manual en el brazo a la altura del corazón, y en el caso de la muñeca, el brazalete se coloca en la muñeca, un par de centímetros de la mano, colocando cerca del corazón. El funcionamiento de ambas es la misma. El brazalete se hincha y se deshincha automáticamente y muestra los resultados obtenidos en la pantalla. Aquí tenemos sus partes, ¿no? Tenemos la presión sistólica, indica la presión diastólica, indicadores de las irregularidades. Vamos a presentar la fecha y hora, también va a presentar el pulso, los indicadores de presión, cuántos usuarios están utilizando este tensiómetro digital, el botón de encendido y apagado, ¿no? El registro de las mediciones, puede mantener memoria de cuántos ha ido aumentando o disminuyendo. La navegación es a la derecha y a la izquierda, el indicador del pulso. Muy bien, hemos mencionado entonces lo que corresponde en total, ahora en general, a los tensiómetros. Ahora hablemos de los estetoscopios o fonendoscopios. Muy bien, este sí tiene bastantes raíces, ¿ah? Acá les digo. El estetoscopio viene del francés stethoscope, o del latín científico stethoscopium, o del griego, no sé cómo se pronunciará, a partir del, tampoco sé cómo se pronuncia, que significa pecho, ¿no? Y la raíz latina scopium, que proviene del griego scopium, que significa examinar. O fonendoscopio, derivado de lo prefijo griego fono, que significa sonido, y dentro, que significa de la raíz, o que algo ahí, ¿no?
Son las raíces lo que se viene a significar. Entonces vendría a significar o bien examinar el pecho o bien sonido dentro. Son los dos, también de las dos palabras, ¿no? De estetoscopio y de fonendoscopio. Ahora, el aparato acústico, el estetoscopio vendría a ser un aparato acústico usado en la medicina, en la odontología, en la enfermería, en la fisioterapia, en la fonoaudiología y en la veterinaria para ocultar o para oír los sonidos internos del organismo o del cuerpo. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o de los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos por flujos anómalos sanguíneos en arterias y venas. Y el examen por medio del estetoscopio se llama auscultación, que ya vimos que es uno de los exámenes físicos que se realiza a los pacientes, ¿no? Aquí tenemos el estetoscopio y sus partes. En la punta tenemos las olivas, tenemos lo que une las olivas con la tubería, tenemos lo que son los arcos metálicos, la campana, la membrana o diafragma, ¿no? Tenemos aquí también las olivas, arcos metálicos, brazaletes. eh, Tenemos a la campana entonable, a la manguera, a la campana o diafragma y al conector con la campana, ¿no? Antes de pasar a medir, antes de pasar a, o de continuar con cómo se mide la presión arterial, quisiera recalcarles que existen también, así como existen diferentes capas de tensiómetro o esfingomanómetro, existen también diferentes clases de estetoscopio o fonendoscopio, ¿no? Existen, por ejemplo, estetoscopios mucho más precisos, con doble tubo que utilizan los cardiólogos, que utilizan solamente para pediatras. En este caso se puede dar vuelta, por ejemplo yo uso el Inman, no se utiliza para escuchar también a los bebés, se utiliza para tal vez ancianos. No existen ya variedades, ¿no? Así como el color y la forma también, pero en general son estos. Ahora, ¿cómo medir la presión arterial, no? Un poco de procedimientos físicos. Muy bien, primero se coloca el manguito en la porción media de los brazos, los dos transversos de dedos sobre la línea de flexión de codo. Entonces aquí les voy enseñando más o menos cómo es que se tiene que medir. A ver, buscar una imagen acá por ejemplo, ¿no? Se coloca el brazalete, acá tenemos la flexura del codo, medimos dos dedos y colocamos el brazalete encima de esto de acá, ¿no? Dos dedos por encima. ¿Ya? Entonces, palpar la arteria radial con el dedo índice y el dedo tercero, ¿no? La arteria radial con el dedo índice o tercero. Acá la arteria braquial lo tenemos que palpar. Eh, Esperar 30 segundos antes de insuflar suavemente el mango. Ahora, soltar la válvula y dar salida al aire en forma lenta y regulada, identificando la presión sistólica y la presión palpable, ¿no? Pero ¿cómo vamos a identificar estos sonidos? Que tiene que colocar el diafragma del estetoscopio, que es lo que le mencioné, esto de acá, ¿no? El diafragma o membrana del estetoscopio. Se tiene que colocar, no se tiene que meter debajo, valga la redundancia, debajo de lo que es el brazalete, sino que colocar muy cerca a este para no aumentar lo que es la tensión y variar un poco la presión. Se tiene que escuchar insuflar el mango 30 milímetros de mercurio sobre la presión sistólica respiratoria. Como les dije ya, soltar la válvula dejando escapar el aire de forma que el mercurio baje lenta y regularmente, identificando la presión sistólica y diastólica. Y regular de manera precisa y concisa los parámetros obtenidos, ¿no? Cuando nosotros empecemos a desinsuflar, cuando ya dejamos de sentir el pulso, que va a ser más o menos a partir de las 150 o 200 por ahí, ¿no? 160 máximo, vamos a empezar a desinsuflar y vamos a empezar a escuchar unos sonidos iniciales que van a ser un tuc, 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 que va a ser aproximadamente, si es un paciente sano, que va a marcar 120 milímetros de mercurio, ¿no? Ese es el primer sonido de Korsakoff. El segundo sonido, si es que es un paciente sano, va a sonar a nivel de los 80, ¿no?
No me sale muy bien, pero más o menos ese es el sonidito. Y esos van a ser los sonidos de Korokov del estetoscopio, los que va a indicar el manómetro y los que tenemos que anotar o apuntar para decirle al paciente cuál es la presión que ha presentado. Ahora, los sonidos de Korokov van a tener fases. No es simplemente colocarlos, sino van a tener 5 fases. La fase 1 es el primer ruido que se hace audible y que corresponde a la presión sistólica. Si es que nosotros escuchamos un segundo ruido de tipo murmullo silbido, hablamos de la segunda fase. La tercera fase son los ruidos más nítidos y de mayor intensidad. La cuarta fase vamos a ensordecimiento claro y brusco del ruido, que corresponde a la presión diastólica del niño. Y en la quinta fase ya un último ruido de presión diastólica en el adulto, ¿no? Aquí podemos encontrarlos. Entonces, un ruido agudo en la primera fase, un tono de soplido en la segunda fase, un ruido más suave que el de la primera fase, hablamos en la fase 3. En la cuarta fase hablamos de un tono de soplidos más suave que el que desvanece, y en la quinta fase hablamos ya de silencio, ¿no? Se deja de escuchar el sonido de Korokov, y esa es la presión diastólica del adulto, ¿no? La presión que hace cuando los vasos ya se dilatan o relajan o dejan de eh, se dilatan, no se relajan, botan lo que es la sangre. Muy bien, ahora hablemos de unas pruebas arteriales y unas pruebas venosas que se va a realizar también al momento, que pueden ayudar a calcular la presión arterial. Muy bien, y estas son, a ver, empezamos con la prueba del llenado capilar. ¿En qué consiste la prueba del llenado capilar? Consiste en realizar una dígito-presión, como observamos en esta imagen de acá, ¿no? Se aplica presión en el lecho unguial hasta que se vuelva blanco, sobre el pulpejo de los dedos o sobre el lecho unguial durante breves segundos, con lo que la sangre se desplaza a otra área. Al suspender la presión se aprecia una palidez que normalmente desaparece en 1 o 2 segundos, ¿no? La sangre regresa al tejido, como podemos observar, hasta que esté blanca. ¿Cuál es la interpretación de esta prueba de llenado capilar? El tiempo de llenado capilar se encontrará aumentado en caso de obstrucción arterial aguda o crónica. Esta prueba no sirve en caso de oclusiones extensas de arterias menores compensadas por la circulación colateral incompleta, o en periodos incipientes de oclusión arterial incompleta. Entonces, cuando nosotros observamos que no se llena el tejido capilar del lecho unguial o de la uña en 1 o 2 segundos, tenemos que sospechar de una obstrucción arterial aguda o crónica. Esta prueba no sirve en el caso de oclusiones extensas de arterias mayores. ¿Ya? Ahora hablemos de la prueba de palidez en elevación y rubor de dependencia. ¿Ya? Son 2 pruebas. Consisten en ordenar al paciente que adopte el decúbito dorsal y eleve sus extremidades inferiores, ¿no? Tenemos al paciente, le decimos que se coloque en decúbito dorsal y eleve sus extremidades superiores, en primera instancia y en segunda instancia. Hasta un ángulo de 90 grados, como podemos observar en esta imagen de acá. 90 grados tiene que tener. Por espacio de 1 a 2 minutos. Con esto el pie adquiere un ligero tinte pálido. Inmediatamente después se realiza la segunda prueba, que consiste en ordenar al paciente que se siente al borde de la cama, ¿no? Como observamos acá en este caso. Entonces esto de acá sería primero. Entonces el paciente, después que ya está sentado acá al borde de la cama, con las extremidades colgando, como en este caso, ¿no? Como en este caso, extremidades colgando. Normalmente en unos 5 segundos la piel debería adquirir una tonalidad rosada y algo exagerada debido a la acción de la gravedad. ¿Cuál es la interpretación de esta prueba? El grado de palidez con elevación y de rubicundez con la dependencia se valora según la intensidad de una de 3 cruces.
La enfermedad arterial moderada, la palidez se desarrolla tardíamente durante la elevación, mientras la rubicundez se establece lentamente con la dependencia. En la enfermedad arterial severa, la palidez se presenta rápidamente al elevar la extremidad, pero el enrojecimiento con la dependencia se desarrolla lenta y tardíamente. Muy bien, ahora hablemos del tiempo de claudicación. Consiste en medir el tiempo que tarda en desaparecer la pantorrilla, el dolor isquémico provocado por la marcha en un paciente con insuficiencia arterial, ¿no? Le pedimos al paciente que se ponga con los talones afuera en una superficie, ¿no? Y se incline un poco hacia adelante. Acá vamos a observar lo que es la zona del dolor en el síndrome del compartimiento anterior, la zona del dolor en el síndrome, la zona del dolor, el síndrome de esfuerzo medial de la tibia, zona del dolor en la fractura del esfuerzo de la tibia. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación? La característica más importante de esta prueba es la distancia recorrida entre la aparición de las primeras molestias objetivas en la pierna enferma y la necesidad imperativa de detenerse. Cuanto más corta es esta distancia, más grave será la enfermedad. Hablemos de la prueba de Moser. Es una... Bueno, en el caso de la prueba de Moser, esta es una variedad de la prueba anterior, ya que en la prueba del tiempo de claudicación solamente se ponía al paciente, ¿no?, con los talones expuestos hacia el exterior, pero se quedaba ahí, ¿no? A cambio, en la prueba de Moser consiste en ordenar al paciente que permanezca en la posición de pies y luego se empine por lo menos unas 40 veces, un tiempo aproximadamente de 1 minuto, levantando los talones del suelo lo máximo posible. La interpretación sería cuando aparecen las molestias vasculares en las pantorrillas durante o después de esta prueba. Es indicativo de insuficiencia arterial. A veces incluso se acompaña de palidez continua. Uy, no hay. Muy bien. Esta prueba tiene ventaja de poder ser realizada en el mismo consultorio y en un tiempo mínimo de 1 minuto. Muy bien, ahora con respecto a la prueba de Collins, ¿no? Consiste en ordenar al paciente que se eleve una extremidad inferior por encima del eje del corazón durante 1 minuto, como podemos observar en las imágenes. Luego se coloca dicha extremidad en posición de declive y se observa cuidadosamente los cambios que sufren las venas superficiales, ¿no? Lo que queremos ver en esta prueba, normalmente las venas superficiales colapsan al elevar las extremidades, pero al colocarlas en posición de declive se llenan de nuevo en 10 segundos, una demora mayor e indica insuficiencia arterial. Esta prueba no es valedera en pacientes con varices, ¿no? Obviamente. Prueba de Rumpel-Delle, ¿no? O prueba también de la fragilidad capilar o prueba del torniquete. Inicialmente se delinea con un lápiz una zona circular de 2 a 3 centímetros de diámetro en la cara anterior del antebrazo. Luego se comprime el brazo correspondiente inmediatamente por encima del pliegue del codo, ¿no?, con la brazalete de un tensiómetro, lo cual debe insuflarse la presión promedio del paciente, suma de la presión diastólica y sistólica dividida entre 2 durante 5 minutos. De esta manera se obstaculiza la circulación venosa por retorno, pero se respeta la arterial. ¿No? Aquí tenemos lo que nos acabamos de decir, ¿no? Hacemos el círculo dibujado, ¿no? Luego le pedimos al paciente que levante los brazos correspondiente inmediatamente por encima del pliegue del codo con el brazalete del tensiómetro, con este brazalete ya colocado, el cual debe insuflarse en promedio del paciente, ¿no?, durante unos 5 minutos. De esta manera se obstaculiza la circulación venosa de retorno, pero se respeta la arterial. Esta prueba mide la resistencia capilar, es decir, la dificultad que presentan los vasos capilares a romperse cuando se
cuando se ejerce sobre ellos una acción traumática indirecta como es la de producir estasias sanguíneas. La prueba se basa simplemente en el aumento de la presión venosa del brazo hasta lograr la ruptura de los capilares, ¿no? Vamos a observar esto de acá, ruptura de los capilares, pero la tensión arterial va a seguir, se va a respetar la tensión arterial, ¿no? La interpretación es que la prueba es positiva cuando aparecen más de 5 petequias en la zona circular delimitada, en ocasiones en el antebrazo y mano. Es positiva en casos de fiebre escarlatina, trombocitopenia, púrpuras vasculares, escorbuto, sarampión, influencia, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, romboastenia y en mujeres normalmente en inicio de la menstruación. Ahí tenemos la ruptura venosa, pero se respeta la arterial. Ahora con respecto a la prueba de Adson, ¿no? Se le ordena al paciente colocarse de pies en posición firmes y se le toma el pulso, como está en la imagen. Luego se le indica que respire profundamente y contenga la respiración. En este momento se notará como el pulso aumenta. Luego se hace girar la cabeza en la que está tomando el pulso y después se ordena elevar los brazos que se está examinando horizontalmente a la altura de la cabeza. Lo que queremos interpretar en esta prueba de Adson es que si cuando el paciente inspira se deja de percibir el pulso, puede pensarse en la existencia de costillas supranumerarias, ¿no? Si cuando el paciente gira la cabeza desaparece su pulso, se puede sospechar de hipertrofia de músculos escalenos. Y cuando el paciente levanta los brazos, se suspende el pulso, puede pensarse que hay una comprensión o una compresión de la arteria humeral o subclavia por el tendón del pectoral mayor. Entonces, en esta prueba de Adson nos puede dar 3 posibles diagnósticos, ¿no? Es muy interesante, muy importante, ¿no? Medir el pulso y realizar estas 3 acciones y tenemos unos posibles diagnósticos. Muy, muy interesante esa prueba de Adson, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a la prueba de Allen. Consiste en comprimir las arterias radiales y cubitales a nivel de la muñeca con los dedos del examinador, mientras el paciente abre y cierra con fuerza la mano varias veces. Al cabo de unos segundos se dejará de comprimir una de las 2 arterias y se apreciará su permeabilidad. Esta prueba se realiza para investigar la permeabilidad de la arteria radial y cubital. Como observamos acá, no se abre y se cierra varias veces, se abre y se cierra varias veces y luego tomamos el pulso para comprobar si que existe una permeabilidad de la arteria radial y cubital. Normalmente cuando se mantiene la comprensión y el paciente abre su mano, esta se tomará pálida parcialmente, pero rápidamente cambiará su color normal o algo más rojo. En caso de que la arteria cubital sea suficientemente permeable, lo mismo sucederá al comprimir la arteria cubital, estando la arteria arterial permeable. Si existe algún tipo de obstrucción a nivel de una de estas 2 arterias, la palidez de la mano persistirá durante más tiempo de lo normal. Con respecto a la prueba de Moscovich, o mejor dicho, Moskowitz, esta prueba se realiza ordenándole al paciente que adopte la posición de cúbito dorsal, ¿no? Y levante las piernas hasta formar un ángulo recto con el tronco. Luego se aplica el vendaje elástico muy apretado en el tercio superior del muslo de la extremidad examinada. El paciente debe permanecer en la misma posición durante 5 minutos y al cabo de los cuales la piel se torna pálida. Luego se indica que baje el miembro y se retira la comprensión mientras se observa cuidadosamente la coloración de la piel. Esta prueba la utilizamos normalmente para observar la palidez inicial si se sustituye en 30 segundos por un enrojecimiento que se extiende en sentido distal. Cuando existe algún tipo de obstrucción arterial, este enrojecimiento se hace mucho más lentamente y puede incluso detenerse en el sitio de obstrucción, ¿no? Entonces lo hacemos para verificar si existe obstrucción arterial. En el caso de la prueba de Wesse en español o de Wesse en English, consiste en palpar los pulsos pedio y tibial posterior mientras el paciente permanece de puntillas o luego de que ha corrido un trecho.
Como podemos observar en las imágenes, ¿no? Esta es positiva cuando ocurre desaparición de uno o ambos pulsos. Esta prueba es de gran utilidad en el diagnóstico de una enfermedad arterial oclusiva crónica. Hemos visto lo que vendrían a ser las pruebas arteriales. Ahora hablemos de las pruebas venosas. En las pruebas venosas tenemos el signo de Hollow, ¿no? Que consiste en presionar con los dedos los músculos de la pantorrilla del paciente contra el plano óseo. Como podemos observarlo ahí, es positivo cuando se presenta dolor, indica la trombosis de las venas profundas por tromboflebitis. En el caso del signo de Homans, ¿no? Este signo se busca en el paciente de cúbito dorsal y sus piernas bien extendidas, como muestra la imagen acá. Tenemos que extender bastante las piernas y esta posición se hace una flexión dorsal forzada del pie, como tomando el clonus. Normalmente esta prueba no es dolorosa. Si el paciente refleja dolor, debe sospecharse una trombosis de las venas profundas por tromboflebitis. Se debe comprensión muscular del sitio inflamado al activar pasivamente los músculos de la pantorrilla. Ahora, con respecto al signo de Loewe-Wenger, se coloca el brazalete del tensiómetro alrededor de la pantorrilla o el muslo y se le distiende lentamente hasta llegar a 180 milímetros de mercurio. Se hace siempre bilateralmente. Interpretación. Cuando existe tromboflebitis de las venas profundas, se presenta dolor intenso cuando el manómetro señala valores de 60 a 150 milímetros de mercurio, ¿no? Con respecto a la prueba percutánea de Miers, se realiza percutiendo la parte superior de una determinada vena mientras simultáneamente se palpa con los dedos de la otra mano a nivel inferior en donde se percute, no menos de 20 centímetros, siendo la trayectoria de dicha vena. Podemos observaros acá la trayectoria. Si las válvulas son incompetentes, los dedos se palpan pudiendo percibir la sacudida líquida. Si las válvulas son normales, no se percibe ninguna onda. Esta prueba puede ayudar con el diagnóstico de la insuficiencia venosa superficial cuando no se observan sacos varicosos. La denominada prueba de Shatta-Walsh se realiza haciendo el mismo procedimiento pero de la forma contraria, es decir, percutiendo la parte distal de las venas, ¿no? La cara anterior e interna de las piernas y la cara posterior e externa de las piernas. Podemos observar las venas a faena mayor, venas a faena interna o mayor, ¿no? Y acá las venas a faenas externas o mayor. Con respecto a la prueba de Peters, esta prueba se utiliza en pacientes con venas varicosas a fin de conocer si las venas profundas son permeables y determina el estado de válvula de las mismas. Se liga el muslo en el tercio superior a nivel del callado de la safena interna, en forma tal que el torniquete colapse las venas superficiales, pero no las profundas, ¿no? Luego se ordena al paciente que deambule rápidamente durante algunos minutos, como podemos observar en esta imagen de acá. La aparición del dolor en la pierna ligada indica insuficiencia venosa profunda. Si es que hay desaparición de las varices, indica que las válvulas de las venas comunes son competentes y el sistema venoso profundo es permeable. Si es que las varices no desaparecen, indican incompetencia valvular. Por aumento del volumen de las varices, indica incompetencia valvular de las venas comunicantes y obstrucción de las venas venosas profundas. Esta prueba se utiliza para determinar las posibilidades de cirugías en pacientes con varices. Y por último tenemos la prueba de Trendelenburg, con el paciente de un cúbito dorsal se ordena que levante las piernas o que levante una de las extremidades hasta que forme un ángulo de 65 con respecto al horizontal, con lo que se vacía el sistema venoso profundo. Ahora, manualmente se escurre el miembro, ¿no? Y se liga a nivel del tercio superior del muslo a la altura del callado de la vena safena interna, para que se compriman las venas superficiales pero no las profundas.
Se pone el paciente de pie rápido y observa el llenado de las venas superficiales, tanto en el torniquete colocado como luego de retirarlo, ¿no? Después de que transcurren unos 30 segundos. Aquí tenemos lo que les estoy mencionando. La interpretación es que normalmente las venas se llenan con cierta lentitud de abajo hacia arriba, luego de 30 segundos y al remover el torniquete no ocurre ningún cambio que puede ocurrir, ¿no? La incompetencia de la válvula safeno-femoral, las venas permanecen vacías y al remover el torniquete ocurre un brusco llenado de arriba hacia abajo. En la insuficiencia de las venas comunicantes hay un llenado rápido de la vena safena en menos de 30 segundos por debajo del torniquete y cuando ésta se encuentra apretado el llenamiento aumenta cuando se retira el torniquete. Se debe a un reflujo de las venas profundas hacia las superficiales. Y es insuficiencia safeno-femoral y de las venas comunicantes. Se puede observar que la vena safena se distiende o se distiende al aflojarse el torniquete. Bueno, eso serían con respecto a las pruebas arteriales y venosas que también ayudan a algunas pruebas, ¿no? Ya sean de arterias o de